Hola, ¿cómo estás? Espero que lleves el programa al día o casi al día, o que al menos te hayas conectado al módulo 2 y permitas que el módulo uno se asiente como si fuese la tierra de un terreno en barbecho que vas a recuperar en algún momento. El módulo 2 es de regulación emocional, estamos en la segunda sesión, o sea que estás con la oportunidad, estás a tiempo de engancharte al segundo módulo, ¿no? Y permitir que el primero, que es de tolerancia al estrés, pues quede ahí, como te he mencionado, y lo retomas cuando quieras. El material está en Telegram, el del segundo módulo lo voy poniendo. El del primero no lo pondré ahí porque ya pasó el primero. En Slack está el material del primero y del segundo. Si quieres que te dé acceso a Slack, te pones en contacto conmigo y normalmente te doy acceso. Muy mal se tiene que dar la cosa para que yo no te dé acceso ahí también. Otra consideración, los domingos, cada 2 domingos hacemos un grupo de psicoterapia, hablamos de esto, pero hablamos también de las propias cuitas. Son grupos pequeños, vienen 6, 7 personas máximo y son quincenales. Y bueno, a veces hay más gente, pero no se apunta todo el mundo, con lo cual a veces hay posibilidad de que alguien más se pueda apuntar. Si entras en Telegram, pues lo consultas y a ver qué podemos hacer. En el primer módulo puse el ejercicio de que desarrollaras un material sobre dos emociones, la alegría y el amor, a partir del material que te había compartido en la sesión anterior. A ver si lo puedo encontrar, como siempre, buscando el material. Este es el material para hoy y el material del anterior es este. ¿Cómo te describía las emociones todas de la misma manera? Entonces era, elige sinónimos para expresar vergüenza, por ejemplo. Vergüenza es una emoción a la que le tenemos mucho respeto y como que consideramos que nos baja mucho la autoestima y probablemente sea un error, porque la vergüenza es una emoción que nos protege de la represión, de la ira o de la confrontación con el grupo. O sea, nosotros cuando vamos a introducirnos en un grupo, si somos muy lanzados, nos va a mirar mal el grupo. Algunos miembros se van a sentir en peligro si somos así como, sabes, muy personas muy echadas para adelante y puede haber represalias por parte de los miembros del grupo. Pueden hablar mal detrás nuestra, influir en los líderes, etcétera. Abiertamente, si nos pasamos en las costumbres y no respetamos las establecidas por ese grupo, corremos riesgo y riesgo físico. Entonces la vergüenza es una emoción que nos protege, es una buena emoción. En definitiva, consideramos que las emociones a veces son malas y hay que tener cuidado con eso. Las emociones pueden ser inadecuadas en algunos momentos, pueden estar mal expresadas o pueden estar descontextualizadas. Pero las emociones no son malas, las emociones nos ayudan a sobrevivir. El sobresalto a la hora de entrar en el portal, a la hora de atravesar una calle, la prudencia a la hora de ir a una entrevista de trabajo y no ser muy efusivos, sino tener cierta timidez y al mismo tiempo cierta concentración, ¿no? Cuando tú reduces la información, cuando estás muy alegre no reduces la información, todo lo contrario, toda la información como que fluye, ¿no? Pero cuando estás concentrada, un poco temerosa, etcétera, se constriñe la estimulación que recibes, con lo cual te puedes concentrar más, te puedes concentrar en lo que importa. Las entrevistas de trabajo, cuando somos muy fluidos, a veces perdemos la oportunidad en una entrevista de trabajo porque el entrevistador, entrevistadora, nos cataloga desde el principio. Los 15 primeros segundos parece que son valiosos para seleccionar, es un error, porque en 15 segundos no puedes seleccionar a nadie salvo que, bueno, que dé pruebas manifiestas de que no va a poder incorporarse al puesto, como en el caso de personas con muy baja talla para puestos de seguridad, por ejemplo, que antiguamente pues era un criterio. Criterios de edad a la hora de trabajar en algunos puestos. Bueno, puede haber criterios, ¿no? Criterios de vigor físico. Criterios de idiomas, en fin, puede haber filtros, ¿no? Previos, pero en principio en la entrevista normalmente hace falta más tiempo, ¿no? Para captar tu... Y las personas se suelen concentrar, y entonces en ese concentrarse hay cierto... mm,
desvalimiento, ¿no? Porque no sabes cómo va a fluir o transcurrir la entrevista. De alguna manera las emociones en general todas son valiosas y lo que sucede que si una ocupa todo el espacio y las demás quedan apartadas de mi existencia, pues tengo un problema serio. Un problema serio para interpretar la vida, para interpretarme a mí, para interpretar a los demás, etcétera. O sea, las emociones tienen que fluir, hay emociones de todo tipo y tienen que estar ahí, tienen que estar presentes. Hay personas que tienen ciertas dificultades para sentir las emociones porque las filtran, ¿no? Se las impiden. Y puede haber algunas psicoterapias que puedan ser de utilidad para esas personas. Las psicoterapias de expresión, la Gestalt en su tiempo, que tenía muchísimos ejercicios de expresión, pues era una mm, muy buena terapia vinculada a la práctica de teatro, ¿no? Al ensayo teatral para liberarnos, para poder expresar, para rozarnos con los demás, para fluir, que se dice, ¿no? De alguna manera, para no estar constreñidos, como si nos moviéramos por un mundo con una capa densa de niebla que nos impide ir hacia donde queremos o incluso ver hacia donde queremos ir. Es temprano, estoy tomando café. Bueno, os solicitaba que trabajarais con dos emociones, ¿no? Y entonces era pues elegir sinónimos, sucesos que la despiertan, interpretación de esos sucesos, cambios biológicos mientras experimento esa emoción, expresiones y acciones que producen esa emoción, efectos tras la implosión y cosas que quisieras añadir. Entonces, al final, pues si recuerdas, había material muy valioso. Tenías aquí las referencias a los gráficos. Y lo que te solicitaba era para la alegría y para el amor. Esto para que se mueva de una manera más fluida hay que hacer así. Entonces, el ejercicio para la emoción, para la alegría y para el amor te solicitaba, ¿no? ¿Cómo describes, qué sinónimos se te ocurren, qué sucesos despiertan esa emoción, cómo interpretas o describes esos sucesos, cambios biológicos que se producen en la alegría, en el amor, expresión, cosas que haces, cosas que dices, ¿no? Efectos secundarios de esa emoción, cómo ha sido tu experiencia más significativa con esa emoción. Este es un ejercicio que supongo que muchas personas no lo habéis hecho y es un ejercicio que merece la pena hacer porque es muy interesante. Reflexionar sobre nuestras propias emociones no lo hacemos con frecuencia. El otro día con una persona me decía, ¿qué animal te representa a ti? Después de hacer un ejercicio sobre animales que representan a los miembros de su familia. Fue muy interesante, es un ejercicio que proviene de la Gestalt también. No soy gestáltico, pero he estudiado Gestalt, he estudiado muchos modelos terapéuticos y estoy donde estoy porque he elegido, claro. Entonces ese ejercicio me sorprendió un poco, ¿no? Elegir un animal. Pero por otra parte, soy consciente de que muchas veces nosotros tenemos problemas a la hora de describir cómo sentimos una emoción, qué animal pensamos que nos representa en un momento determinado. Puede ser un animal hoy, puede ser un animal dentro de 2 semanas o de un mes, depende de las circunstancias, obviamente. Cambiamos de percepción y además somos olvidadizos, entonces, salvo que hay un animal. Por cierto, ¿qué animal te representa a ti? Déjalo en los comentarios o en Telegram. Dibújalo incluso, si te apetece. Bueno, vamos a empezar con con esta sesión. Disculpa, estaba el ejercicio, ¿no? De la alegría y del amor. Ahora te enseño las hojas y lo que vas a encontrar en las hojas. Pero el ejercicio de la alegría y del amor para ti. Y te facilité un cuestionario que era el de Gross y hoy te voy a facilitar otro, que es de estrategias frente a problemas. ¿Cuáles son las estrategias que tú adoptas? Porque esas estrategias están muy vinculadas, aunque son en parte de toma de decisiones, pero están muy vinculadas a cómo mmm, liberas tú las emociones a la hora de interpretas, ¿no? Tu estructura de valores, tu estructura de creencias y cómo liberas o interpretas las emociones. Cuando tú eres capaz de decirle a la gente, mira, ahora me siento muy mal y no quiero hablar, si una vez no te hacen caso y eres una persona explosiva, explotas. En la segunda oportunidad probablemente te hagan caso. Si no te hace caso y busca el confrontamiento, pues probablemente sea una persona afectada también de algo, ¿eh? De desregulación emocional. Entonces,
yo soy partidario de que advirtamos a los demás cómo estamos. Oye, no voy a seguir hablando de esto porque me estoy sintiendo mal. No quiero hacer esto porque te aseguro que ni tengo tiempo ni me apetece ahora mismo. Y decirlo y expresarlo. Oye, estás apretando tanto en que te preste dinero que al final me estoy sintiendo mal y va a afectar a nuestra amistad. No puedo prestarte o no quiero prestarte en este momento dinero. No puedo o no quiero prestarte. Tampoco quiero darte explicaciones, pero quiero que mantengamos nuestra amistad. Hay que expresar las emociones porque no somos transparentes. Lo he dicho en más de una oportunidad y parece que se nos olvida muchas veces y consideramos que la gente tiene que estar dentro de nuestra cabeza y percibir qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, y qué es lo que está bulliendo en la cabeza. Y no es cierto, no se ve nada absolutamente. Entonces, bueno, pues para quienes no me conocéis, Gustavo Ruiz, ese es mi número de teléfono, me puedes contactar por WhatsApp, puedes trabajar conmigo en psicoterapia, encantado de trabajar contigo, tengo un despacho en el centro de Madrid, trabajo mucho por internet en aplicaciones seguras y ese es mi correo electrónico, es del Colegio Oficial de la Psicología. Los que estamos colegiados tenemos acceso a este correo, al menos antiguamente teníamos acceso y todavía también. Entonces me escribes ahí con lo que tú quieras y encantado de ayudarte. Em, la regulación emocional, lo que teníamos para esta semana eran los ejercicios de identificación de las emociones. La semana pasada hay como 12 páginas, creo recordar, o algo así, ahora miramos, y hay un montón de emociones descritas con ese procedimiento que te he explicado para el ejercicio que íbamos a hacer, ¿no? Y hoy teníamos otro cuestionario. Si hiciste el de Gross, te salen dos estrategias predominantes. Tenías que elegir entre la R y la S, creo recordar. La R es de regulación y la otra pues es distinta. Ahora las miramos. Si las encontramos. No, aquí no va a estar. La encontraremos aquí. Este es el cuestionario que te voy a facilitar hoy, que es de estrategias de afrontamiento de estrés y de problemas. Es un cuestionario un tanto complejo de corregir porque vas contestando de 0 a 4, ¿vale? Contestas todas las preguntas y después cada pregunta la tienes que eh, escribir aquí la puntuación que le hayas dado. Y estas son las estrategias: resolver, autocrítica, expresar emoción, las ilusiones, ayuda de otros, reestructuración cognitiva, evitación de problemas y retraimiento social. Esas son las estrategias y los números que hay es cada pregunta a qué estrategia corresponde. Entonces, la pregunta 1, la puntuación que le des, si le das un 1, me esfuerzo por resolver el problema, un 1 porque me esfuerzo un poco, ¿no? Pues el uno, al lado del uno tendrías que escribir un uno, 9 la puntuación que tenga, etcétera, y sumas horizontalmente y te da la puntuación para las estrategias. El anterior era este, el de estrategias de regulación de Gross y Young. Y entonces tienes la estrategia R, regulación, y la estrategia S, ¿de acuerdo? Son dos estrategias. Es la estrategia de suprimir las emociones, la estrategia de regular tus emociones. ¿Hay gente que suprime las emociones? Sí. Hay gente que no se expresa, hay gente que parece un palo, con perdón. Parece un palo porque se protege, parece un palo digamos que ya está. Em, por miedo a expresarlas. A veces por el temor a la represalia, ¿no? Por parte del grupo. A veces porque desde pequeña le han dicho que no hay que manifestar, compórtate, ¿no? Le decían a los niños, o nos decían a los niños, claro, compórtate, entre compórtate, no hables en el colegio, estate quieto, vas al rincón, etcétera, pues hay personas que tienen muchas dificultades para expresar las emociones, hay otras personas que son mucho más expansivas. Hay una parte de personalidad que influye en la expresión de las emociones y hay una parte de educación pues que también influye, ¿no? Depende del entorno en el que vives, pues las puedes expresar o te impiden expresarlas. Entonces, bueno, aquí en las páginas hoy tengo la resolución
desde mi punto de vista y desde el punto de vista del modelo, ¿verdad?, de terapia dialéctica conductual, de la descripción de la alegría, sinónimos, sucesos, acciones, oportunidades que despiertan nuestra alegría, etcétera. Hay un texto muy interesante que me gustaría que lo leyeras, que lo contrastaras. Si no has hecho el ejercicio, por favor, haz el ejercicio y contrástalo después, porque ver la solución o la solución que te aportó no tiene mucho sentido si no has reflexionado primero sobre qué es para ti, ¿no? Em, Luego entramos en acción opuesta, etcétera, pero bueno, eso lo vemos después. Quería mostrarte el tema de los ejercicios. Entonces tenemos los dos cuestionarios, ¿vale? Este segundo te lo voy a facilitar hoy. Y hablábamos de un tema que también te solicitaba en el anterior, que, lo diré, mm, que investigaras, ¿no? ¿Qué es la emoción primaria y la emoción secundaria? Fíjate que yo, por ejemplo, puedo expresar ira en un momento determinado y expreso ira, que es mi emoción secundaria, es lo que expreso, ira, enfado, disgusto, y puede ser por este tipo de experiencia primaria, ¿eh? Porque me he sentido humillada, ignorada, frustrada, asustada, herida, insatisfecha, rechazada, ridiculizada. ¿Sabes cuando llegas a ese grupo de amigas que no las has visto hace mucho tiempo y te dicen, uy, qué zapatos, no te pega nada con el bolso? Alguna de esas intervenciones de tierra trágame, pero tierra trágame para ella lo que sucede que esa persona parece que no tiene autofeedback y como que suelta las cosas así, o que tengas dificultades con el tema de la alimentación y que te digan, uy, parece que estás mejor. Y cuando alguien te dice que estás mejor y has tenido problemas de anorexia, lo que estás pensando es he engordado y te estás sintiendo fatal. Porque el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, el tema es que eh, la percepción del físico desde la imagen que tienes de ti misma no acompaña al físico real muchas veces. Entonces es como que hay un desacoplamiento. Es como que fueses mmm, no miope, sino hipermétrope, ¿no? Que fueses es miopía e hipermetropía, ¿no? Que fueses hipermétrope respecto de la percepción. Porque los miopes como los miopes con astigmatismo con astigmatismo pues vemos de una manera, ¿no? Y los hipermétropes ven de otra. Bueno, disculpar que es tan temprano. Lo que quiero decir que a veces los comentarios en entornos sociales pueden herir mucho. Claro, en la regulación emocional esos comentarios puedo tomarlos al pie de la letra y quedarme con ellos como si fuesen, no sé, una piedra. A veces un comentario es como una piedra y en lugar de ser un comentario de una persona que, bueno, hace un comentario en un momento determinado porque es así de estúpida sin decírselo, ¿eh? Pero es así de estúpida, pero sin decírselo, pues me lo tomo como que fuese, no sé, la sentencia por parte del juez máximo, ¿no? Del Tribunal Supremo que le corresponda eh, juzgar mi vida, mi existencia. Es como una piedra, ¿no? Es como que me hubiesen lapidado. O sea, alguien me dice, me hace un comentario respecto de algo mm, y es como que eso, una piedra, cuando en realidad un comentario es, tengo ahí una vela encendida, ¿no? Un comentario es una voluta de humo. Eh, no pierdas de vista esa metáfora. Un comentario de alguien es una voluta de humo, sin más, una voluta. Hay muchos comentarios a lo largo de la existencia, hay muchos comentarios a lo largo del día, hay muchas personas que quieren influir en tu existencia. A lo mejor ni tan siquiera quieren influir, sino que van por la vida como con la conciencia de que sus creencias son las correctas, son las adecuadas y no hay otras. Eh, Porque a veces hay ciencia detrás de las cosas, pero no siempre. Muchas veces hay, incluso en la ciencia hay probabilidad. O sea, la ciencia no es una certeza absoluta. El otro día estaba leyendo el trilema de Munchausen y es francamente divertido. Es como poner en tela de juicio cualquier argumentación, incluso aunque sea absoluta la argumentación, incluso aunque haya
un axioma matemático detrás de ella o debajo de ella, ¿no? Considerar que en la ciencia, pues hay gente que va añadiendo cuerdas, ¿no? A la teoría de cuerdas, por ejemplo, en física, y, y donde había cuatro dimensiones, pues hay dudas sobre si efectivamente son cuatro dimensiones o podrían ser más, y hay diversos modelos, hay algunos modelos que son tan abstractos que ni siquiera alcanza parte de nuestro razonamiento a interpretarlos o considerarlos, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que quieren influir en nosotros, o si logran influir en nosotros, lo que estamos haciendo es reforzar ese modo que tienen de actuar o de ser. Una de las cosas que sueles lograr en la vida cuando sabes que las conductas cuando se refuerzan, la probabilidad de que se reproduzcan es muy elevada, es decrementar o reducir la probabilidad de esas conductas. Lo haces con tus hijos, que es donde más aprendes, ¿no? Mm, mm, Dicen que, mm, simplificando mucho, hay problemas complicados y hay problemas complejos. Un problema complicado es aquel que tiene una fórmula para resolverlo. El cálculo de la resistencia de una estructura de un edificio, pues debe tener fórmulas por debajo. Eso es complicado. Si no sabes las fórmulas, se te va a caer la casa, va a ir a hacer puñetas, ¿ok? Sobre todo a medida que vayas poniendo plantas encima. Y los problemas complejos son aquellos que los vas desglosando, desarrollando a medida que vas avanzando en ellos. Por ejemplo, la regulación emocional, pues es un problema complejo. No existe una metodología precisa y exacta para decir, regúlate emocionalmente. Te sientas ahí, esperas 10 minutos y la emoción desaparecerá. Mm, a veces sí, a veces no. ¿Eh? Porque a veces tu propio run run la puede reforzar, con lo cual es un problema complejo. La crianza de alguien es un problema complejo. No es complicado. No hay una fórmula. No. No hay una fórmula para sacar adelante a alguien. Es complejo, lo vas desarrollando. De hecho, tus suegros o los padres de tu pareja tienen una interpretación, tus padres tienen otra, tu hermana que tiene cuatro hijos tiene otra, la pediatra tiene otra, probablemente la más acertada, pero no es la única que se puede poner en juego, etcétera, ¿no? Bueno, a lo que iba. El tema de la regulación de las emociones es un problema complejo. Em, Cuando nosotros sabemos que hay emociones que se nos despiertan con demasiada frecuencia y que no nos permiten vivir la vida que deseamos vivir, esas emociones hay que ponerlas en tela de juicio, hay que hacer los ejercicios que te estoy comentando para entrar en ellas, para desglosarla, para desgranar eso, ¿no? Para mm, desilvanarlo, para ver qué constituye, de qué está constituida mi ira, por ejemplo. Está constituida de estas emociones. ¿A qué se deben estas emociones? ¿Quién me las produce? ¿Me las provoca todo el mundo? Yo me siento humillada cuando me ignora un grupo de amigas. ¿De dónde viene eso? ¿Qué evidencias tengo yo de que en realidad me estén ignorando cuando vamos a quedar? Siempre cuentan conmigo. Que se ponen a hablar y hablan entre ellas porque hay una pasión que comparten, porque hay un tipo de trabajo que comparten, porque son enfermeras y yo soy abogada. Es por eso, cabe la posibilidad de que no haya demasiados temas en común, porque soy la callada, soy la persona tímida que no habla, la que cree que no tiene temas de conversación. ¿Por qué? Y una vez que todo eso lo vas desglosando, va perdiendo intensidad, deja de ser una piedra, ¿de acuerdo? Vale. Detrás de la expresión de mis emociones puede haber otras. O sea, la sorpresa que me provoca un regalo, que es una sorpresa, no lo esperaba. Toma, Gustavo, una sorpresa, ¿no? Esa sorpresa me infunde alegría, ¿vale? La alegría sería secundaria respecto de la sorpresa. Pues sí, porque aparece en segundo lugar. ¿Ok? También secundaria puede referirse a veces a que está debajo sosteniendo la que se expresa, ¿no? O incluso la que no se expresa. En cualquier caso, pensar que hay emociones primarias y emociones secundarias y por eso solicitaba que buscarais información a propósito de ellas. Este era el esquema que os proponía, más o menos, ¿no?
Y esto es respecto de las emociones, digamos que de las emociones que consideramos eh, más disruptivas, que es una palabra que me cuesta mucho, pero que me gusta. Sentir, no sentir, compartir, aislar, reprimir, expresar. Esto es los conceptos o parte de los conceptos que te vas a encontrar en el cuestionario que te aporto hoy, ¿vale? Hay dos cuestionarios. Hay un tercero que ya sabes que es el DERS. El DERS no lo he traducido, lo siento. Si alguien lo quiere en inglés, me decís, oye, cuélgalo en inglés. Y yo voy y lo cuelgo sin ningún problema. Pero no lo he traducido porque no saco tiempo. Lo siento. Mm, Quería mostraros del material la hoja de trabajo 7 que va con que tiene que ver con tratar de modificar la respuesta emocional y que se entra en acción opuesta y que se entra también en solución de problemas. Es muy interesante en el sentido siguiente. A veces cuando alguien me dice algo, yo reacciono siempre igual. Cállate, me estás cabreando, jolín, no vayas por ahí, etcétera. Hay como una respuesta, hay como un estímulo que despierta siempre la misma respuesta. En algún momento yo tengo que poner un interrogante en eso. Cuando yo soy consciente de que me exaspero más de la cuenta con mi jefe o con mi jefa, con mi hijo, con mi pareja o mis parejas. Claro, hay muchas expresiones del amor, ¿no? O con una vecina, o con mi tía Fuencisla, por decir algo. O con, cuando yo soy consciente de que hay una respuesta que es automatizada, que es como un juego de esos que os he mencionado en alguna oportunidad, juegos en que participamos, es interesante considerar qué es lo que lo provoca, es decir, qué es lo que sucede y hacerlo detallado, como si fuese un diálogo. Ahora que estoy en el NaNoWriMo, ¿no? Que es el escribir una novela a lo largo del mes de noviembre de 50.000 palabras, es un auténtico reto, pero es divertido. Bueno, pues describir como si fuese un diálogo. Entonces, pones la expresión, pones la tuya, puedes poner eh, primero, puedes poner el nombre, después solo la inicial de lo que sucede, de lo que se dice. No tiene por qué ser lo específico de una situación, pero sí que tiene que tiene que estar ese aroma, ¿ok? Aunque no esté la expresión expresa. De tal manera que tú puedas ver en la conversación dónde saltan. Y, por ejemplo, a continuación de esa expresión, puedes poner la emoción que tú entiendes que está o proyectando o que está sintiendo, que sería de alguna manera lo que proyecta y lo que siente. Porque a lo mejor tú lo que percibes es mm, enfado o frustración o decepción hacia ti, piensas que está expresando eso y de ahí que a ti se te despierte un tipo de emoción, cuando en realidad lo que estás sintiendo es otra cosa. Una cosa es lo que tú estás percibiendo, que es, por ejemplo, pues decepción. Es que yo percibo constantemente la decepción de mi madre respecto de mí, porque no es lo mismo como se expresa con mi hermana. Con mi hermana se expresa muchísimo mejor, parece como que tiene más alegría a la hora de verla. Y en realidad conmigo me da la impresión de que lo único que expresa es decepción. Y cabe la posibilidad de que tu hermana esté casada, viva en otra casa, tenga hijos, tenga como una vida muy asentada. Cuando viene a ver a tu madre, pues como que le despierta alegría a tu madre, pero le despierta alegría generalizada ver a los nietos. No tanto ver al cuñado, pero ver al cuñado no le importa. O al yerno, ¿no? Al yerno. No le importa tanto. Lo que le importa es ver a los nietos y ver a su hija. ¿Qué? Que estoy hablando mucho. Mira, ¿quién viene? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Has preparado un montón de material hoy. Buenos días. Em, eh, entonces, cabe la posibilidad de que yo discrimine
y discrimine en el sentido del sesgo de información. Hay sesgos de procesamiento de la información que son muy relevantes. Busca sesgos de pensamiento, porque es muy relevante. Es una información maravillosa que desarrolló, con la que trabajaron mucho Kahneman y Tversky. Tversky ya falleció, desafortunadamente. Kahneman se ha dedicado a escribir sobre felicidad después de escribir sobre los otros temas. Y, y hay otras personas que han escrito sobre heurísticos de pensamiento. Gerd Gigerenzer de la Max Planck ha escrito mucho en favor del ser humano, es una persona muy bondadosa pensando en nosotros. Kahneman y Tversky dijeron, es que pensáis como el culo, con perdón, pensáis mal, pues porque discrimináis mucho la información, porque sesgáis la información, porque sois capaces de decir, bueno, si ha habido dos robos en una finca, es que todos los robos se han disparado en la ciudad. En realidad ha habido dos robos en una finca. Eso no se puede generalizar, ¿no? Pero solemos hacerlo. O es que siempre estás así, que es una generalización burda además, ¿no? Siempre estás así, decirle a tu madre siempre estás así o decirle a tu pareja siempre estás así, pues habría que confirmarlo, ¿no? Entonces, bueno, los sesgos de pensamiento son muy interesantes, a veces se producen. Por eso te comento que si eres capaz de pillar una situación, ver lo que se ha dicho o cómo se ha expresado algo similar, ¿no? O, bueno, pues me critica, no me acuerdo de las palabras, pero me critica. Y en esa crítica, ¿qué emoción yo percibo y qué emoción hay debajo de esa crítica? Porque así a lo mejor soy capaz de percibir las emociones de las personas de otra manera. De otra manera. A veces, fíjate que eso me podría llevar a que cuando esta amiga pejiguera que siempre está comentando sobre cómo vestim, cómo visto, a lo mejor no solo comenta sobre cómo visto yo, a lo mejor le comenta a otras personas y no tanto porque nos desprecie, cuanto porque quiera ayudarnos, porque le guste la moda, porque interprete que hay colores que casan y colores que no, porque esté muy al día, ¿sabes?, en esos temas. A veces cabe la posibilidad, hay personas a quienes les gustan unos temas que no tienen por qué coincidir con los míos. Entonces eso es un buen trabajo. Aquí te propongo que refresques la memoria, que esto estaba en el primer módulo. Acción opuesta, es muy interesante. Sobre acción opuesta, por cierto, se hicieron unos mapas de memoria. De acción opuesta hay un mapa de memoria de Meola y hay un mapa de memoria de Raquel. Los puedes encontrar en Telegram o preguntarle a estas personas que al menos una de ellas está en el grupo de Telegram, pues preguntarle dónde está ese material, por si lo puede compartir. Y luego el tema de solución de problemas. En, en solución de problemas, bueno, y hay más hojas. Ahora hablo de solución. Sí, ahora hablo de solución de problemas. Solución de problemas. A mí de solución de problemas me gustaba mucho el modelo de Kepner-Trigo, que lo utilizábamos en consultoría. Bueno, a lo que voy. El tema de solución de problemas es trabajar eh, para ver cómo se puede resolver un problema, ¿no? Y bueno, aquí tienes acción opuesta, tienes un despliegue, mira, de acción opuesta, aquí, con los 7 servidores que me enseñan cuánto sé. Tengo 7 servidores que me enseñan cuánto sé. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto y por qué? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto y por qué? Aquí falta alguno, ¿verdad? Sí, falta alguno. Quizá porque no sea de utilidad incorporarlo. Bueno, aquí tienes un material para trabajar, que es muy interesante. En este tema de regulación emocional lo que quiero es que trabajes. Quiero que hagas el cuestionario, quiero que hagas estas tareas, por favor, porque así es como vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en... Aquí es si expresas las emociones o las dos estrategias de regulación del cuestionario de Gross y John, el que hiciste la semana pasada, ¿eh? Si expresas o si no expresas, ¿no? Si utilizas R o si utilizas S. Si suprimes las emociones, hay gente que suprime las emociones y hay gente que las regula pero las expresa. Entonces aquí pusimos una referencia a CNV
qué es comunicación no violenta, pues pregunta en el grupo de Telegram qué es la comunicación no violenta y probablemente te conteste gente que sabe mucho de ello. Em, en Slack es que se participa menos, Slack es más para gente que no quiere eh, compartir, que quiere ir en plan y como en silencio, viendo el material, viendo los vídeos, trabajando por su cuenta todo el tema de regulación. Quería, a ver si podemos, ¿qué abrimos? Mm, un Word, una sesión Word, o si le damos aquí. Mm, es que no voy a poder dibujar. Pues lo explico de viva voz. Bueno, en el tema de toma de decisiones lo que hacemos es definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A partir del problema identificamos cuáles son las causas del problema. Busca un modelo que se llama diagrama de Ishikawa. Ishikawa o espina de pescado. Diagrama de espina de pescado. ¿Mm? Bonefish. En inglés, bone, de hueso, fish, de pescado. ¿Qué pasa? Pues así se llama también. Quítalo ahí, dame un abrazo. Que es domingo. Un abracete. En la espina de pescado que queda, el diagrama queda como diversas Vs, ¿sabes? Que son las diversas causas. Al principio, donde estaría la cabeza de la espina, lo que pongo es el problema. ¿Cuál es el problema? Mira, una cosa importante a la hora de analizar problemas. El problema nunca es una persona. Una persona puede ser la causa de un problema, pero una persona nunca es un problema. Es una causa. Es importante que tengas eso en cuenta, porque el problema no es tu marido. El problema puede ser la relación. El problema puede ser la bebida. El problema puede ser cualquier otra cosa, pero la persona no es el problema. El problema puede ser cómo te sientes, pero la persona nunca es un problema. Es una causa del problema, pero no el problema. ¿Mm? Porque como causa puede aportar a incrementar el problema o a reducirlo. ¿De acuerdo? Bien. Me gustaría que vieses el tema de la espina de pescado porque es fascinante a la hora de analizar problemas. Entonces, desde el modelo de toma de decisiones es ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Mm? Eh, si el problema no existiera, ¿cuál sería la situación? O sea, el problema ha desaparecido. Pues la cura mágica que formaba parte de una de las psicoterapias de estas humanistas divertidas. Digo divertidas porque fueron muy creativas. En algunos momentos, algunas terapias, algunas psicoterapias no tenían este tipo de material, este tipo de procedimientos. Entonces había que inventar con la palabra. En lugar de hacer ejercicios, hacer cosas, pues con la palabra tratabas de que las personas hicieran un giro en su mente. Hay terapias que se basan en eso todavía, por ejemplo, la terapia analítica funcional de la que os he hablado alguna vez, la tengo aquí un libro de analítica. Se cayó uno. No sé si este es de analítica funcional. No, este es de clientes difíciles. Pues no tengo uno próximo, pero bueno, en analítica funcional se habla de las conductas clínicamente relevantes, ¿no? Y hay conductas clínicamente relevantes tipo uno que es como que estás hablando del problema exclusivamente. Conductas clínicamente relevantes tipo 2 que es cuando dices, bueno, ¿y esto para qué sirve? Esto podría servir. Y las conductas clínicamente relevantes tipo 3 que es cuando tú eres capaz de explicarte la conducta. Esto me está sucediendo porque yo no hago esto. Esto me está sucediendo porque me ocurrió aquello. Esto me está sucediendo porque aquello que me sucedió es como que estuviese siempre presente. Es como que voy echando, ¿cómo se dice? Combustible, ¿no? Y sigue ardiendo eso, como la vela ahí detrás, exactamente. Puse la vela, pues, a ver, ¿que por qué he puesto la vela? Pues mira, esa vela es que no huele. Entonces le he añadido esencia. Una esencia que me gusta mucho, que es la esencia de hoja de higo. Es un olor maravilloso. No el higo, que es muy dulce, sino hoja de higo. Pues mira, hay una colonia que es muy cara, no suelo adquirirla porque es muy cara, de Diptyque,
que es una marca de nicho, y tiene una colonia que se llama Filopsicos, que es Filopsicos, pero psicos no viene de psicología, sino que viene de sige, que significa higo. Por eso si escribes psicología sin la P, se hace referencia a otra letra, que es la sigma, no Y, sino sigma. Y si haces referencia a psicología sin la P, estás hablando de la ciencia del higo, no, no de sige, que es con Y, que que es con, claro, es una letra así, ¿eh? Que significa psique, psique. Sige, sería sige en griego. Sería la ciencia del higo. Sige es higo. Sigélogos, sigélogos sería la ciencia del higo. Psicólogos, psiquélogos es la ciencia de la mente. Es distinto. Bueno, pues a lo que íbamos. Filosicos, que es de Diptyque, que es un aroma extraordinario. Tiene una base de coco muy sólida. No es masculina en origen, pero no es masculina. De hecho, en casa le gusta más a mi mujer que a mí ya. Me la quitó. Bueno, vamos a seguir, que nos estamos perdiendo. Eh, definición del problema. Causas del problema. Eh, ¿Qué sería que no existiera el problema? Si el problema no existe, o sea, de la noche a la mañana yo me levanto y el problema no está, ¿cómo sería la situación? ¿Vale? Esa es la solución. ¿Vale? Alternativas. Y una vez que tengo las alternativas para alcanzar esa solución, las alternativas las tengo que ponderar. Pues puedo seleccionar dos criterios. Criterio que sea criterio de temporalidad, o sea, cuánto me va a llevar aplicar esta alternativa. Tengo las alternativas, tengo ya 7 alternativas, por ejemplo, y digo, bueno, voy a utilizar dos criterios. Oportunidad eh, o posibilidad de aplicarla, oportunidad o posibilidad sería un criterio, y el otro eh, temporalidad o recursos, coste. Vale, pues oportunidad y coste pueden ser los dos criterios. Entonces evalúo cada una de las alternativas en oportunidad y en coste. Pues de 1 a 10. Le voy dando de 1 a 10. O las puedo ordenar. Las ordeno por oportunidad y las ordeno por coste. De mejor a peor. Si me coinciden en las peores, me coinciden en los últimos puestos unas, pues esas las tacho. Ya solo me quedan algunas alternativas. Ese es un modelo de toma de decisiones, por ejemplo. Bueno, esa es una de las estrategias eh, que íbamos a ver en el trabajo de hoy. No, no sé, ¿por qué dices eso? No. ¿Ese cuál es? El anterior. Vale. Entonces esto es lo que tenemos hoy como trabajo, ¿no? Aquí tenemos... este es muy interesante, pero lo tengo que leer, porque no me acuerdo. Es hechos, pensamiento y emoción. ¿Mm? ¿Qué es? Nuestras emociones a su vez pueden tener una fuerte influencia sobre la interpretación de los acontecimientos. Claro, claro, eso es muy interesante. Cuando, desde el punto de vista de la teoría conductual, eh, cuando estoy sintiendo algo y sucede algo, puedo vincular ese sentimiento, esa emoción, la puedo vincular a lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. De tal manera que esa sensación o ese sentimiento me puede provocar la, em, la misma respuesta o la misma emoción, independientemente de que suceda eso o no suceda. Que me estoy explicando fatal. Sí, es que me ha pillado así, ¿verdad? Me ha pillado como a contraluz. Me he quedado como un conejo delante de dos faros, ¿no? De los faros de un vehículo. Un animal delante de los faros de un vehículo. Me he quedado así, deslumbrado. No, es condicionamiento de segundo orden. El condicionamiento de segundo orden, ¿te acuerdas del experimento que se explica malamente, pero se explica el experimento de Pavlov? De cuando sonaba una campanilla al mismo tiempo que les daba, que alimentabas a un animal.
y cuando suena la campanilla el animal esperaba que llegara la comida, entonces había una respuesta, eh, en principio una respuesta incondicionada de salivación, pero después es una respuesta condicionada porque es una respuesta que le corresponde a la presencia de la alimentación cuando en realidad se está produciendo porque hay esto mismo. O sea, si yo pongo esto mientras alimento a un animal, cuando suene esto, el animal va, si es un perro, va a menear el rabo, porque va a considerar que toca comer. Cuando vas a la cocina, el animal que te sigue, si le das de comer en la cocina, te sigue a la cocina, ¿no? Entonces eso es condicionamiento de segundo orden, que se dice. Eh, ¿Lo paro? Detenido. Bueno, pues eso puede suceder, ¿no? Entonces, a veces se puede despertar una emoción que no tendría que despertarse, se despierta en unas circunstancias porque se despertó en un momento que probablemente esa emoción era la que correspondía. Pues no sé, me sacaron a la pizarra y me pusieron ayer ridículo delante de todos los compañeros, pasé una vergüenza social horrible, pero además me sentí mal, me sentí con ganas de vomitar y me sentí, y entonces me dicen que tengo que dar una charla y cuando voy a dar la charla, pese a que me prepara el material como si fuera lo único que voy a hacer en mi vida, lo tengo todo súper preparado, pero cuando llego allí es que me siento mal, me dan ganas de vomitar, etcétera. Y es por una experiencia que tuve en aquel entonces en el colegio de la que no soy consciente. Si en aquel entonces en el colegio resulta que me hubieran sacado, me lo hubiera sabido, lo hubiera expresado bien, hubiese tenido el beneplácito de la profesora y además mis compañeros se hubiesen sorprendido de lo bien que había resuelto las multiplicaciones, etcétera, pues probablemente cuando tuviese que hablar con las personas anticiparía la satisfacción que me va a provocar el hablar delante de las personas porque voy a tener reconocimiento. Entonces, claro, eso, pero como no sé cómo se me produjo aquello, entonces, sin necesidad de que suceda el acontecimiento, es decir, de que se produzca el acontecimiento, porque es antes de empezar la charla, em, experimento esas sensaciones o esas emociones. Con las emociones me puede ocurrir eso, de ahí que sea conveniente que yo pueda trabajar, ¿eh? Pueda trabajar en estos temas. Aquí tienes el tema de chequear los hechos. Puedes utilizar como marco de referencia lo que yo te acabo de comentar, este ejemplo que te he hecho de las presentaciones, ¿no? De lo que podía haber sucedido y de cómo lo tienes ahora en cuenta y trabajar sobre algo que te haya acontecido a ti, ¿no? Chequear los hechos. Aquí tienes un procedimiento para chequear los hechos y aquí tienes un ejemplo, ¿vale? Emociones sí que están en sintonía con los hechos. Esta es otra hoja de trabajo y tenemos el asco, envidia, antes teníamos el miedo, ¿no? Al principio. Envidia, celos, amor, tristeza, vergüenza, culpa. ¿Cuál nos falta? Nos falta una. Alegría, ¿no? Pues venga, un ejercicio. Hacer esto mismo para la alegría. ¿Vale? Teníais que haber hecho alegría y amor de la sesión anterior. En esta os he dado una, entre comillas, ¿no? Una solución, más o menos. Y bueno, que hagáis respecto de la alegría hoy. ¿Tengo algo más aquí? No, no tengo nada más. Sí, 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 claro que sí. Estos quieren saludar. Ahí viene Kit, la republicana. ¿Quién te puso esta chapa de la República? Pero además tiene que ser del POUM, tiene que ser de extrema izquierda, pero eso es muy antiguo. Si tú eres muy joven, ¿cómo eres tan antigua? Pues mira, el morado es por Castilla. Pues claro, Pendón de Castilla. No, Pendón, tú no eres Pendón. El Pendón de Castilla es morado. Yo creo que de ahí viene el color morado de la bandera de la República. No me gusta mucho de color, sí lo que representa, pero no de color, no. Cada loco con su poesía. De Lemoch Bulle. Lemoch Bulle. Me encanta. Que hola.
Bueno, y aquí está, mira quién está aquí. Bueno, y Cat. Pues sí, se tatuó aquí Cat Rogers. Pues no sé. ¿Qué te tatuó eso? Idea, ¿no? Bueno, a ver, que es domingo, que nos marchamos, que tenemos que disfrutar del día. Que adiós. Si queréis dejar algún comentario, pues ya sabéis, dejáis algún comentario aquí. Si preferís escribir en Telegram, pues estupendo. Si queréis participar en el programa, solo a partir de la segunda. Lo anterior está ahí, lo podéis seguir, pero yo sugiero, si te vas a incorporar ahora, te sugiero que te enganches a este segundo módulo, que son 9 sesiones, y luego tenemos 5 sesiones de, de eficiencia en las relaciones, ¿no? Interpersonal, en definitiva, que es bastante interesante. Lo he modificado porque se quedaba un poco corto en el modelo de terapia dialéctica conductual. Como se está en interpersonal constantemente, pues lo de interpersonal, el material de interpersonal es más bien reducidito, porque al final es que estás trabajando en grupo y en el grupo pues está lo interpersonal también, y por otra parte tienes tolerancia al estrés, que es el primero, es el importante. El segundo es regulación emocional, que es importante y repite algo del primero, pero no todo ni mucho menos. Hay cosas nuevas como los cuestionarios, etcétera, y ese tipo de reflexiones. Y luego el tercero. Y bueno, nada más. Y que si has llegado hasta aquí, soy Gustavo Ruiz, tengo un despacho de psicología en la calle Donel 32, en las instalaciones de otro centro de psicología más grande, pues dentro estoy yo también. El teléfono es el 34 669 716830, lo ves ahí, te puedes poner en contacto, trabajo con plataformas a distancia, faltan 2 plataformas de las que utilizo y el precio son 25 euros para Hispanoamérica, lo podemos ajustar a dólares sin ningún problema. En el despacho son 45 y a distancia son 35 y nada más. Como me gano la vida con esto, si conoces a quien le pueda interesar trabajar conmigo en psicoterapia, pues este es el modelo que manejo. Los muñecos no vienen a psicoterapia, no. Los muñecos vienen aquí. En psicoterapia no, en psicoterapia estoy yo solo, porque si fuéramos los 4 tendríamos que cobrar por 4, ¿a que sí? Entonces en psicoterapia solo estar yo solo. Bueno, que es broma. Que pases buen día. Deja el comentario que quieras. Y si quieres añadir algo, bienvenido. Si te apuntas al grupo de Telegram y quieres aportar cosas de regulación emocional, bienvenido. De magia no, pero de psicoterapia lo que quieras aportar. Que estás en psicoterapia con alguien y quieres aportar algo de lo que mencionan, bienvenido sea. Nos vemos. Adiós.